Muy bien, chicos, pues vamos a continuar con lo que es su clase número 3. En esta clase abordaremos uno de los principales pilares fundamentales de nuestra disciplina, que son las teorías y los modelos de enfermería. Entendimos cómo los marcos de referencia que guían nuestra forma de pensar, valorar y actuar ante una persona hospitalizada. En lugar de que solo realicemos observaciones analizadas y actuar solo por costumbre, vamos a contar con herramientas estructuradas que nos permitan valorar el sistema de una manera muy integral y profesional. Nuestro estudio se va a sustentar en tres perspectivas complementarias. Primero, las teorías y los modelos generales de enfermería. Después vamos a ver lo que es la valoración basada en las necesidades humanas, según los postulados por nuestra Virginia Henderson. Y finalmente vamos a ver los patrones funcionales de la salud de Marjorie Gordon, así como los patrones de respuesta humana que nos permiten identificar cómo es que una persona puede reaccionar ante la enfermedad, el entorno y el proceso asistencial. Vamos a comenzar con lo que son las teorías y modelos de la enfermería como eje de la valoración. Primero que nada, me gustaría mencionar qué son y para qué sirven las teorías de los modelos de enfermería. Una teoría de enfermería es un conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones y relaciones que proyecta una visión sistemática de los fenómenos propios de nuestra disciplina, la persona, su edad, su entorno y su cuidado. Un modelo es una presentación práctica y estructurada que nos permite aplicar esa teoría a la valoración, planificación y evaluación de los cuidados. El por qué son importantes estas es porque nos ayudan a transformar nuestra práctica en una lista de tareas a una disciplina con conocimiento propio y fundamento. Asimismo, nos ayuda a observar con un propósito, registrar información relevante, identificar problemas reales o potenciales, diseñar intervenciones basadas en conocimiento y no solamente en suposiciones, y evaluar si realmente hay alguna mejora en el bienestar de la persona. Todo esto da solidez, seguridad y profesionalismo a nuestra labor, tal como se establece en las normativas vigentes. A continuación, vamos a ver las principales teorías y modelos aplicados en el entorno hospitalario. Vamos a ver así como que los más relevantes para la atención del paciente hospitalizado. Para empezar, tenemos a la muy conocida Florence Nightingale, que es mejor conocida como la madre de la enfermería moderna. Ok. Esta sostenía que la enfermería debe poner al paciente en las mejores condiciones posibles para que la naturaleza actúe sobre él. Su eje central es el entorno, la ventilación pura, el agua limpia, la luz adecuada, la higiene, la alimentación y la ausencia de ruido innecesario. En el hospital, esto nos recuerda que modificar el ambiente es también una intervención de enfermería como efecto directo en la recuperación. Posteriormente tenemos a Virginia Henderson, que ella nos plantea la teoría de las necesidades básicas. En ella nos define la función propia de la enfermería como asistir al individuo enfermo, o ya sea que esté enfermo o no enfermo, ¿no? O mejor dicho, enfermo o sano, en la realización de actividades que contribuyen a su salud, su recuperación o a una muerte digna, haciéndolo de tal manera que recupere su independencia lo antes posible. Ella nos ayudó a identificar 14 necesidades fundamentales del ser humano, que estudiaremos más, como que a detallito, chicos, un poquito más adelante, pero pues es necesario mencionarla en este pequeño fragmentito. Es el modelo más utilizado en México y América Latina por su claridad y utilidad en la práctica de valoración hospitalaria. Posteriormente tenemos a Dorothea Orem. Ella nos da la teoría del déficit del autocuidado. En esta sostiene que las personas tienen la capacidad para cuidarse a sí mismas y que la enfermería interviene cuando esa capacidad se ve limitada por la enfermedad, la edad o la discapacidad. Distingue tres modalidades de ayuda: totalmente compensadora, parcialmente compensadora y de apoyo y educación. En el hospital nos permite identificar qué puede hacer un paciente por sí mismo,
qué es lo que requiere de ayuda y qué debemos enseñarle para su egreso. Es especialmente útil en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o crónico-degenerativas. Posteriormente tenemos el modelo de Marjorie Gordon, que ella nos presenta los patrones funcionales de la salud. Aquí propone agrupar a los datos de valoración en 11 patrones, 11 patrones interrelacionados que nos permiten obtener una visión completa y ordenada de una persona. Asimismo, también vamos a ver este modelo un poquito más adelante, chicos. Su gran aporte es que evita la dispersión de los datos y facilita la detección temprana de alteraciones y formación de diagnósticos de enfermero estandarizados. Posteriormente tenemos a Calisa Roy con el modelo de adaptación. Esta nos concibe que la persona como un sistema de interrelación constante con su entorno, que percibe estímulos. Permítanme un momento, chicos, porque si no me finaliza la llamada. Como no hay mucha actividad. Ok. Es una persona que recibe estímulos y responde buscando adaptarse. Cuando la adaptación falla, aparece la enfermedad o la alteración. La enfermería nos ayuda a promover respuestas adaptativas en 4 modos: fisiológicos, de autoconcepto, de función de rol y de interdependencia. En el hospital esto nos ayuda a entender el por qué un paciente reacciona con ansiedad, confusión o rechazo al tratamiento. Esto es lo que, por así decirlo, nos explica el cómo se está intentando adaptar a una situación nueva o que él podría llegar a considerar amenazante. Posteriormente tenemos la teoría de Gian Watson. Esta teoría del cuidado humanizado, en la cual nos recuerda que el conocimiento técnico es necesario, pero no suficiente. El cuidado profesional requiere de una relación basada en el respeto, en la confianza, la comunicación terapéutica y la presencia genuina. Pues debemos de acompañar a todos los demás modelos. ¿Cómo le podríamos decir? Debemos de acompañar nosotros al paciente, chicos, pero de una manera que sea más humana, que tengamos esta capacidad de valorar, pero sin que solo utilicemos los tecnicismos o que solamente seamos herramientas o que los pacientes solo sean objetos medibles, no. Aquí debemos de tener como que la sensibilidad y la empatía de dirigirnos hacia nuestros pacientitos, chicos. De acuerdo con la norma 019 SSA 3 de 2013, nos establece que el cuidado de enfermería se logra desarrollar en la PAE, que es valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Pues bien, los modelos y las teorías son el hilo conductor de cada etapa a elegir un modelo. Por ejemplo, Henderson o Gordon son las que nos definen qué datos vamos a recabar o qué es lo que podemos medir para que posteriormente nos diga cómo nos vamos a ordenar, qué problemas vamos a buscar, qué metas vamos a plantear y qué resultados vamos a evaluar. Sin un marco teórico, chicos, la valoración desorganizada es incompleta y puede variar en el mundo profesional, ¿no? Con un modelo, la atención es sistemática, consensuada y continua, incluso cuando hay cambios en el entorno. Bien, chicos, posteriormente vamos a mencionar lo que es la valoración basada en las 14 necesidades de Virginia Henderson, que es lo que normalmente nosotros conocemos como nuestra hoja de enfermería, la que normalmente manejamos en los hospitales. En esa hojita está basada, bueno, mejor dicho, esa hojita está basada en las 14 necesidades de Virginia Henderson. La mayoría de nosotros hemos trabajado con ella, sí,
pero vamos a recordarlo un poquito, ¿no? Vamos a profundizar ahora en cada una de estas 14 necesidades básicas para que cada una de ellas la podemos conocer y observar. ¿Cuáles son los valores considerados normales en una persona adulta y en una persona adulta mayor? Sabemos perfectamente que hay otros parámetros para los niños y para los pediátricos, pero en esta cuestión, por cuestiones de tiempo, únicamente vamos a mencionar las de una persona adulta y una persona adulta mayor. Y la forma correcta de obtener esa información de manera que sea objetiva y confiable, para que de esta manera nos pueda, podamos identificar su valor y que no solamente dependa de la impresión o de la opinión de una persona, sino que sean datos que podamos medir con precisión y que además sean confiables para la recuperación correcta de nuestro paciente, ¿no? Primero tenemos la necesidad de respirar normalmente. Esta necesidad se refiere a la capacidad de una persona para tomar aire, ventilar sus pulmones e intercambiar oxígeno sin dificultad. Los valores considerados normales es que la frecuencia respiratoria en una persona adulta sana y que se mantiene entre 12 y 20 respiraciones por minuto. En la persona adulta mayor, este rango puede ser un poquito mayor, entre 16 y 25 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno medida al nivel del mar debe de ser igual o mayor a 95%. En las personas adultas mayores se considera aceptable si una saturación es igual o mayor a 92 o 94%, ya que puede descender levemente con la edad. El color de la piel y las mucosas deben de ser de un tono rosado, sin tonalidades azuladas o pálidas excesivas. En las personas mayores, la piel suele ser como que un poquito más pálida de forma natural, por lo que debe de compararse siempre con su aspecto habitual. ¿Qué queremos decir? Que si la persona mayor es como que siempre un poquito más pálida, siempre debe de ser así y va a ser normal. Pero si de momento vemos que tiene un ligero tono rosadito y al momento de nuestra consulta ya como que un poquito más pálido, es ahí un signo de alerta, chicos. Para poder medir estos parámetros, debemos de contar la frecuencia respiratoria. Para ello vamos a observar de manera directa el movimiento del tórax o del abdomen. Asimismo, también lo podemos llegar a palpar. Eso sí, chicos, siempre como que tomando en cuenta el consentimiento del paciente, porque si nada más llegamos y tocamos al paciente, hay algunos que ya lo consideran normal, pero hay otros que sí, principalmente si es como que del sexo opuesto, ¿no? Es que, por ejemplo, nosotros somos una enfermera y tocamos a un varón, o viceversa, somos enfermeros y tocamos a una dama. Se puede llegar a malinterpretar porque en algunas ocasiones es así, no todos los pacientes tienen este concepto claro. Entonces, primero pedimos consentimiento y posteriormente, ahora sí, ¿no? Ya sea por observación o sea que pongamos ligeramente nuestra manita sobre su pecho, espalda o abdomen. Ok, esto lo vamos a hacer durante un minuto completo, procurando que la persona no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente cuando les comentamos que vamos a medir su respiración, como que tienen esta tendencia a que respiran así como que más profundo, lo que puede llegar a alterar los resultados. Entonces, no le vamos a mencionar por qué motivo estamos colocando nuestras manos o por qué motivo estamos haciendo esto, porque si luego como que les decimos que vamos a tomar la respiración y empiezan. Entonces, esto puede llegar a alterar nuestros resultados. Perfecto, chicos. Em, entonces, vamos a hacer esto durante un minuto y cada inhalación y exhalación es una sola vez. Nada que inhalo es una, exhalo son dos, no. Inhalo y exhalo es una, inhalo y exhalo son dos. Esto lo podemos medir, por ejemplo, cada vez que se infla o cada vez que vemos que hay una expansión del tórax o del abdomen, o al revés, cuando vuelve a contraerse, cuando vuelve a bajar. El chiste es que inhalación y exhalación es una, inhalación y exhalación son dos. Perfecto, chicos.
Para conocer la saturación de oxígeno, solemos utilizar el famoso oxímetro de pulso, el cual se coloca normalmente en uno de los deditos o en el lóbulo de la oreja incluso también. Esto también se puede medir de esa manera. Esperamos al menos un minutito hasta que llegue la lectura y se puede estabilizar, porque muchas de las veces tomamos en cuenta nada más la primera medida que nos sale y pues esto, por así decirlo, debemos de esperar a que se normalice nuestro oxímetro para que sea una toma más precisa o una toma más creíble. Asimismo, vamos a observar a la persona si es que llega a presentar tos, algún ruido al respirar o dificultades para hablar, si se debe de esforzar para tomar aire. Esto también nos va a ayudar a ver cómo está respirando nuestra personita. Incluso podemos llegar a tomar lo que es nuestro estetoscopio y colocarlo a la altura de los pulmones en la parte de nuestra espaldita. Esto con la finalidad de ver si hay alguna obstrucción o si tiene alguna flemita, si tiene dificultades o cosas por el estilo. ¿Ok, chicos? Se considera que esta necesidad es alterada cuando la frecuencia respiratoria queda fuera de los rangos mencionados, cuando la saturación de oxígeno es baja o cuando se puede llegar a observar alguna dificultad para respirar, cuando aparecen los labios o las yemas azuladas, lo que pues se conoce científicamente como cianosis, o cuando hay tos persistentes o sin flemas. Recordemos que las flemitas lo que nos ayuda a hacer es a limpiar nuestros pulmoncitos. Obviamente cuando hay alguna patología, algún bichito o algo, incluso una basurita, pues nos ayuda, ¿no? Pero si constantemente tiene flemas, esto sí ya no es normal. Posteriormente tenemos la necesidad de comer y beber adecuadamente. Esto se refiere a la capacidad de consumir alimentos y líquidos en cantidad, calidad y frecuencia suficientes para poder mantener el cuerpo sano y funcionando. Los valores normales de referencia son: el peso se guarda con la relación de la estatura, lo que es el índice de masa corporal, ¿no? Esto se calcula mediante las medidas de lo que es la altura y su peso. En la persona adulta, el valor se encuentra entre los 18,5 y los 24,9 kilogramos por metro cuadrado. En una persona adulta mayor se considera más seguro un rango ligeramente un poquito mayor entre los 22 y los 27 kilogramos por metro cuadrado. Esto para evitar riesgos de bajo peso. La cantidad habitual de líquido que una persona debe de ingerir al día oscila entre los 1.500 mililitros, que equivalen a litro y medio, y los 2.000 mililitros. Esto igual ya depende del peso y la talla de cada persona. No debe de haber pérdida de peso sin ningún tipo de intención, ¿no? O sea, que nada más así de la noche a la mañana hay una pérdida drástica de peso, no es normal, chicos. O sea, si vemos que la persona tiene una dieta balanceada, que está haciendo ejercicio y cosas por el estilo y está bajando de peso por lo mismo, perfecto, siempre y cuando no baje bastante a modo de que su índice de masa corporal sea bastante bajo. Pero si vemos que nuestro pacientito no tiene ninguno de estos hábitos y repentinamente está bajando de peso, ahí hay un signo de alarma. Pues se considera significativamente una pérdida mayor al 5% de peso habitual. Esto es en un periodo de 6 meses. Las mucosas de la boca se deben de verse un poquito rosadas, se deben de ver húmedas y no debe de haber lesiones. Asimismo, los dientes y las prótesis deben de funcionar correctamente, o sea que no debemos de tener caries, no debemos de tener dientitos faltantes, o si los hay, que debe de haber una explicación del por qué, ¿no? La forma de obtener estos datos es que debemos de pasar a una persona a una báscula, hacerle somatometría, que en pocas palabras, pues debemos de saber su peso y su talla, y realizamos lo que es la transformación a índice de masa corporal. ¿De qué manera se realiza el índice de masa corporal? Sumamos la estatura
por 2, sí, si no mal recuerdo, creo que es esa fórmula, y dividimos el peso entre el peso. No, no, chicos, es multiplicar la estatura en metros, que un ejemplo, ¿no? Yo mido 1,50, sería 1,50 por 1,50, y ya tomamos ese resultado y supongamos que peso yo 70 kilos, no es lo que peso ni es lo que mido, pero es un ejemplo. Entonces dividimos los 70 kilogramos en lo que me haya salido de mi multiplicación. Me confundí y no, no era suma, era multiplicación, chicos, perdón. Ya sé que soy enfermera, pero casi no practico lo del índice de masa corporal en mi trabajo. Entonces luego sí como que se me llega a olvidar, chicos, disculpe. Ok, posteriormente, pues ya tenemos nuestros índices de masa corporal. Si vemos que la persona tiene su índice de masa corporal muy elevado o muy bajo, lo mismo, es factor de riesgo. Cuando es ligeramente bajo o ligeramente alto, esto se puede llegar a solucionar con una alimentación más balanceada, ya sea que se consuma un poquito más de calorías si el índice es muy bajo, o al revés, si es un poquito alto, puedes llegar a consumir menos calorías, hacer un poquito de ejercicio, consumir un poquito más de agua, si es que la persona no toma lo suficiente, obviamente, ¿no? Y ya pues eso, si vemos que ya son grados muy, muy altos, pues sí necesitaríamos como que consejería de medicina y de nutrición para ver de qué manera podemos como que apoyar en este sentido. También debemos de preguntar qué alimentos y líquidos consume nuestro paciente de manera habitual, si tiene apetito, si tiene náuseas, si tiene vómitos, si tiene dificultad para masticar, dificultad para tragar o si ha perdido peso recientemente. Del mismo modo, vamos a observar de manera directa la cavidad bucal, esto con ayuda de una luz para verificar el estado de las encías, de los dientes y la humedad de las mucosas. Esta necesidad se considera alterada cuando el índice de masa corporal está muy por debajo, muy por encima de los rangos indicados. Cuando hay pérdida de peso reciente, cuando la persona consume menos de la mitad de los alimentos que normalmente se le ofrecen, cuando tiene dificultades para tragar o masticar, o cuando llega a presentar náuseas y vómitos de manera muy persistente. Posteriormente tenemos la tercera necesidad, que es eliminar los desechos del organismo. Consiste en la capacidad del cuerpo para eliminar orina, heces y otros desechos de manera regular, completa y sin dolor. Los valores normales son que la cantidad de orina que se elimina en 24 horas oscila entre los 1.200 mililitros, que es 1,200 litros. El color debe de ser de un color amarillo claro, transparente, sin sedimentos ni un olor muy fuerte. La persona orina habitualmente, o sea, de manera regular, entre 4 y 6 veces durante el día. Rara vez se llega a levantar por la noche. Por eso, normalmente en nuestra historia clínica, como que hay esta pregunta de ¿se levanta a orinar por las noches? Cuando las heces se consideran normales, debe de ir 3 veces aproximadamente al día, hasta 3 veces por semana. Debe de tener una consistencia blanda y una forma como de masa continua. Esta no debe de tener obviamente ni sangre ni moco. Debemos de llegar a preocuparnos cuando es muy sólida, muy aglomerada o muy líquida. ¿De qué manera se miden estas? Preguntamos con qué frecuencia se orina y con qué frecuencia se va al baño. Si se siente dolor, si hay molestia al hacer del baño, o sea, al orinar o al defecar,
Si notamos algún cambio en el color o en la cantidad y se usa algún dispositivo como sonda o como pañal, también se puede ayudar a medir, ¿no? Observamos de manera directa las características de la orina y de las heces cuando es posible. Muchas de las veces, pues los pacientitos no nos van a estar esperando a que nosotros pasemos a estar verificando estos datos. Pues, tienen necesidades, van al baño y no nos avisan. A menos que pues realmente sea como que muy necesario que nosotros le digamos al paciente que debemos de observarlo. Solamente como que así es la rara ocasión en la que tienen el cómodo y guardan sus heces o su orina, o incluso cuando tienen la sonda, pues sí, inevitablemente la llegan a guardar, o si está muy saturado, pues sí, llegan a vaciar la bolsita ellos mismos algunos pacientitos, ¿no? De esto podemos llevar un registro escrito, dependiendo de las cantidades y las características que hayamos tenido durante las 24 horas, para tener como que una mayor precisión. Se considera alterada cuando la cantidad de orina es muy escasa o muy abundante, cuando hay dolor o ardor, cuando la persona no logra controlar la salida de orina o de heces, cuando pasan más de 3 días sin ir al baño o cuando las heces aparecen de manera líquida, con sangre o de una tonalidad oscura. Cuando es con sangre, pues ya sabemos que es la famosa melena. Posteriormente tenemos la cuarta necesidad, que es moverse y mantener una postura adecuada. Se refiere a la capacidad de una persona de poderse desplazar, cambiar de posición y mantenerse derecha sin ayuda excesiva. ¿De qué manera vamos a valorar esto? La persona debe poder girarse de la cama por sí sola, sin sentarse sin ningún tipo de apoyo, levantarse y caminar de manera firme, con un paso firme y simétrico. La fuerza de las extremidades debe de ser completa. La persona puede, de poder vencer la resistencia que le ofrecemos al pedirle que empuje o que tire de nuestra mano. En una escala del 0 al 5, el valor normal corresponde al grado 5. Debe de poder mantenerse de pie sin ayuda de que deba de cerrar los ojos o cosas por el estilo, de que se esté tambaleando. Em, Debe de mantener los ojos tanto cerrados como abiertos para que podamos valorar que realmente no pierde el equilibrio, ¿no? Un momentito con los ojos cerrados, un momentito con los ojos abiertos. Si vemos que no tiene mareos, que no se menea, que no se cae, todo perfecto. ¿De qué manera podemos evaluar esto? Le vamos a pedir a la persona que realice movimientos sencillos como girarse a un lado de la cama, pedirle que se siente al borde de la cama, que se ponga de pie, que camine unos poquitos pasos. Vamos a observar si logra por sí sola esta necesidad o si es que necesita algún tipo de apoyo parcial o total. Vamos a evaluar su fuerza pidiéndole que empuje nuestras manos con las piernas y que apriete nuestros dedos con las manos. También vamos a ver algunas escalas en las cuales nos ayudan a valorar con una mayor precisión la capacidad del movimiento y el riesgo de caídas. Estas escalas se aplican según el caso, ¿no? Si vemos que nuestro pacientito tiene esta tendencia de que se marea, de que tiene vértigo o cosas por el estilo, pues vamos a arriesgar la escala de riesgo por caída. Se considera alterada cuando una persona necesita ayuda para girarse, sentarse o caminar, cuando el paso es inseguro o arrastra los pies, cuando ha sufrido caídas de manera anterior o cuando la fuerza muscular se encuentra disminuida o requiere de algún tipo de bastoncito, muleta o caminadora, o incluso hasta la silla de ruedas. Posteriormente tenemos la quinta necesidad, que es la de descansar y dormir. Esto se refiere a la capacidad para conciliar el sueño, mantenerlo durante un tiempo suficiente y despertar con la sensación de haber descansado. Los valores normales según la edad son que una persona adulta joven duerme habitualmente entre 7 y 8 horas seguidas por la noche. Una persona adulta mayor duerme entre 6 y 7 horas, pero suele despertarse más veces durante la noche y tomar algunas siestas por la tarde.
lo cual se puede considerar completamente normal. El tiempo transcurre desde que se acuesta hasta que se queda dormida, concilia el sueño entre unos 10 y 20 minutos y al despertar debe sentarse recuperada y con energía. La forma en la que podemos valorar esto es preguntarle a qué hora se suele acostar una persona y a qué hora se levanta, cuántas horas cree que suele dormir, cuántas veces se despierta y qué es lo que causa que se despierte, si necesita algún medicamento para dormir y cómo es que se siente al despertar. En el hospital esto lo podemos llegar a observar también, em, si hay algún ruido o las luces o procedimientos que puedan impedir que nuestro pacientito descanse. Aquí consideramos que esto se altera cuando tarda mucho en dormirse, cuando despierta de manera muy frecuente por las noches y no logra volver a dormirse, cuando duerme menos de 5 horas y amanece cansada, o cuando necesita medicamentos todos los días para poder conciliar el sueño. Posteriormente tenemos la sexta necesidad, que es vestirse y desvestirse y elegir ropa adecuada. Esta capacidad consiste en que tenga la persona la capacidad para tomar la ropa, ponérsela, abotonarla y elegir ropa apropiada según el clima o la ocasión. El valor normal de esta medida es que la persona pueda realizar todas estas acciones por sí sola o por sí misma, ponerse la camiseta, la blusa, meter los brazos, abotonársela si es que es necesario, ponerse los pantalones o la falda si es que va a utilizar la paciente falda, los calcetines, el calzado, elegir ropa adecuada para el frío o el calor, porque pues obviamente no vamos a andar en traje de baño si vemos que hace muchísimo frío, muchísimo viento. La forma de valorar esto es que debemos de observar a nuestro paciente de manera directa, ver si logra vestirse por sí sola. Cuando le entregamos nosotros su ropita, ¿no? Vemos que ya nuestro pacientito se va a cambiar, le pasamos su ropita. Si vemos que hay por ahí alguna alteración de que no puede o algo, ahí hay un signo de alerta. Si necesita ayuda para meter las extremidades, abotonar o atar los cordones y si elige la ropa adecuada y la forma en la que se viste, ¿no? Esto se considera alterado cuando requiere de ayuda parcial o total, cuando no se logra abotonar ni ajustar la ropa por el temblor, el dolor o la rigidez, cuando se viste en desorden o cuando elige ropa que no corresponde a la temperatura del ambiente. Posteriormente tenemos la séptima necesidad, que es mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. Esto se refiere a la capacidad del cuerpo para regular su temperatura y mantenerse dentro de los rangos saludables, a pesar de que los cambios del ambiente. Los rangos normales normalmente son, debemos de tomarla por vía oral, la temperatura normal se oscila entre los 30 y los 35,8 grados y los 37,3 grados centígrados. Tomada por debajo del brazo o en la axila, suele estar dentro de los parámetros de 34,8 grados y 36,6 grados centígrados. En una persona mayor, la temperatura de base suele ser un poquito más baja, por lo que se considera normal desde 35 grados hasta los 36,8 grados centígrados. Se consideran valores de alarma o de alerta si encontramos que la temperatura es menos de 35 grados. A esto se le denomina hipotermia o temperatura demasiado baja. De 37,4 grados a 37,9 grados se le llama febrícula o temperatura ligeramente elevada. Igual o mayor a 38 grados, aquí ya se le considera fiebre. La forma en la que nosotros medimos esto es que secamos bien la piel, tomamos la temperatura ya sea por la axila, la boca o incluso en ocasiones por el recto. Colocamos nuestro termómetro, ya sea digital o de mercurio. Si la toma por la boca la dejamos transcurrir entre al menos
20 minutos desde que la persona tomó los alimentos o bebió líquidos, que quiere decir que debemos de tomarla después de que haya comido, de que haya tomado algo, 20 minutos después. Observamos también si la persona puede llegar a presentar síntomas como escalofrío, sudoración excesiva o si es que se abriga. Esto debemos de tomarlo en cuenta porque puede llegar a alterar nuestras tomas. Se considera alterada cuando la temperatura queda fuera de los rangos mencionados, cuando la persona no logra regularse sola abrigándose o descubriéndose. Por ejemplo, si vemos que la temperatura está un poquito elevada, la destapamos y aún así no se regula, signo de alarma. Y viceversa, ¿no? Si la tiene bastante baja, la cubrimos y no aumenta la temperatura, igual, signo de alarma. O cuando el ambiente donde se encuentra es demasiado frío o demasiado caluroso. Posteriormente tenemos la cuarta necesidad, que es mantener la higiene y el aspecto personal. Consiste en mantener la piel, el cabello, las uñas y la boca limpios y en buen estado. Los valores normales se consideran que la piel se debe de ver íntegra, sin heridas, sin enrojecimiento ni zonas oscuras. Al presionar brevemente la piel, debe recuperar su color rosa en menos de 2 segundos. Las mucosas de la boca deben de verse rosadas y húmedas. Los dientes o las prótesis deben de estar limpios y sin restos de alimento. Asimismo, como que los dientes naturales deben de estar sin caries. Y el cabello y las uñas deben de verse aseados, limpios, sin manchas, sin líneas o sin hematomas. La persona debe de poder bañarse y lavarse los dientes y asimismo peinarse por sí sola de manera regular. ¿De qué manera vamos a valorar esto? Inspeccionamos sistemáticamente la piel, especialmente en zonas donde los huesos sobresalen para descartar enrojecimiento o lesiones por estar presionado o lo que mencionamos normalmente como úlceras por presión. Observamos el estado de la boca y el cabello, asimismo también las uñas. Preguntamos con qué frecuencia logra asearse, si necesita ayuda para hacerlo o si tiene dificultades para llegar a ciertas zonas de su cuerpo. Esto se considera alterado cuando la piel está seca, demasiado descamada o presenta estos cueritos, por así decirlo. Presenta heridas o zonas enrojecidas, cuando las mucosas están secas, cuando hay restos de alimentos en los dientes o mal aliento, cuando la persona no logra asearse por sí sola y requiere de ayuda de otra persona. Tenemos la novena necesidad, que es evitar los peligros del entorno. Se refiere a la capacidad de una persona para reconocer los riesgos que la rodean y protegerse a sí misma de los daños. Los valores normales son que si la persona debe de saber quién es, en qué lugar se encuentra, en qué día es, qué hora más o menos es. Esto se le llama orientación de 3 esferas: persona, lugar y tiempo. Debe de poder tomar decisiones sencillas y prudentes, reconocer riesgos conocidos como el suelo mojado o los medicamentos y tomas de precaución para evitar accidentes. ¿De qué manera lo vamos a valorar? Vamos a preguntar su nombre completo, dónde está, qué día de la semana es, para comprobar lo que es su orientación. Conversaremos sobre las situaciones cotidianas para observar si su razonamiento es coherente y adecuado. Asimismo, vamos a preguntar si ha sufrido caídas o accidentes anteriormente y si reconoce los riesgos presentes en la habitación. Se considera alterada cuando la persona se encuentra desorientada, cuando responde de manera incoherente, cuando no reconoce los peligros evidentes, cuando ha sufrido caídas anteriormente, cuando presenta mareos frecuentes o confusión o cuando toma decisiones que pueden llegar a poner en riesgo lo que es su vida. La décima necesidad es comunicarse con sus semejantes y expresar emociones y necesidades. Consiste en la capacidad de una persona de poder hablar, escuchar, entender y hacerse entender por quienes la rodean. Los valores normales son que una persona debe de hablar con voz clara, fluida y entender instrucciones sencillas y complejas. Reconocer a las personas conocidas a su alrededor, oír conversaciones de manera normal a 1 metro de distancia y ver rostros y objetos habituales. Debe de poderse expresar con palabras que lo siente o que lo necesita. La forma en la que lo vamos a valorar
es que conversaremos con esta persona para ver si es que sí puede responder con claridad y si es que entiende lo que nosotros le logramos transmitir, obviamente, pues, en términos que pueda comprender. Le pedimos que señale ciertos objetos o que repite alguna instrucción sencilla para poder confirmar su comprensión. Podemos hablar suavemente a un lado sin que nos vea para poder evaluar si es que escucha bien y le mostramos objetos o personas para ver si es que los reconoce. Esto se considera alterado cuando la persona no habla o cuando no entiende lo que uno le llega a alcanzar a decir, cuando no logra comunicarse ni siquiera por señas, cuando no oye ni ve sin ayudas habituales, cuando no se entienden las instrucciones demasiado sencillas o cuando permanece demasiado tiempo callada, llora sin causa aparente o no logra manifestar sus necesidades aunque nosotros le preguntemos. Ay, permítanme un momento, chicos. Posteriormente tenemos la unidécima necesidad, que es practicar su religión y actuar según sus creencias y valores. Esto se refiere al derecho y a la necesidad de una persona de poder vivir conforme a sus creencias, sean religiosas o personales, sin que nada se lo permita hacer, siempre y cuando éstas sean coherentes y correctas, ¿no? No existen valores numéricos que podamos tomar en cuenta aquí o con los que podamos medir, sin embargo, se considera normal cuando una persona conoce y manifiesta de manera libre sus creencias, sigue sus normas alimentarias y de conducta sin impedimentos y se siente respetada por el personal que la atiende. La forma en que vamos a valorar esto es mediante una entrevista respetuosa, preguntando si es que profesa algún tipo de religión o si tiene creencias importantes para su vida, si hay prácticas, alimentos o horarios que debamos de respetar, si desea recibir algún tipo de acompañamiento espiritual durante su estancia. Y esto se considera alterado cuando la persona no siente que se le respetan sus creencias, cuando se niega a recibir asistencia espiritual, cuando se le obliga a hacer algo contrario a sus convicciones, a sus creencias, o cuando expresa temor o culpa al no poder cumplir sus prácticas habituales. Duodécima necesidad es ocuparse de algo que le sirva o que le dé sentido a su tiempo. Consiste en sentir que la persona es útil, que se siente con un propósito y que el tiempo que él está pasando se está aprovechando en algo que tiene significado para su persona. Se considera normal cuando una persona identifica alguna actividad, oficio o rol familiar que la hace sentir valiosa, ¿no? Que la hace sentir apreciada. En el hospital debe de poder practicar sus propios cuidados en la medida de lo posible, mantener una actitud positiva y tener expectativas favorables sobre su recuperación. La forma en que podemos nosotros valorar esto es preguntando a qué se dedica habitualmente, qué actividades le hacen sentir útil, cómo ocupa su tiempo durante su estancia y qué considera que sigue siendo una persona valiosa a pesar de su enfermedad. Se considera alterado cuando la persona pasa todo el día acostado, sin hacer nada, cuando manifiesta que no sirve para nada, cuando no colabora en sus propios cuidados, cuando se muestra con desesperanza o cuando dice que no tiene sentido recuperarse y cosas por el estilo, o sea, pensamientos deprimidos o que no haya sentido a nada. Decimotercera necesidad, recrearse y disfrutar sola o en compañía. Esto se refiere a a la capacidad de una persona de poder descansar de forma agradable, distraerse, compartir gratamente con otros y sentirse acompañada. Se considera normal cuando una persona identifica actividades que le agradan, como por ejemplo el hecho de leer, el hecho de escuchar música, ver programas de televisión, conversar, no sé, cuidar plantas o mascotas. Se deben de recibir visitas o tener personas cercanas con las cuales la persona pueda o quiera hablar y sentirse acompañada y bien tratada.
La forma de valorar esto es que podemos preguntarle a nuestro pacientito qué es lo que hace habitualmente para poder sentirse bien o distraerse, qué hobbies tiene, si es que recibe visitas con frecuencia, si se siente solo o qué es lo que hace en esos momentos. Esto podemos notar que está alterado cuando la persona no tiene ninguna actividad que le agrade, cuando no recibe ningún tipo de visita, cuando se aísla de manera voluntaria, cuando de plano no acepta ningún tipo de ayuda o de compañía, cuando hay llanto o se queja de manera constante por sentirse sola, o cuando no tiene ningún tipo de familiar o amigo que lo esté acompañando. Posteriormente tenemos la decimocuarta necesidad, que es aprender, descubrir y satisfacer su curiosidad. Consiste en tener interés y la capacidad de entender lo que ocurre, aprender cuidados nuevos, adaptarse a los cambios que pues la misma enfermedad o la vida le trae, ¿no? Se considera normal cuando una persona pregunta por su enfermedad, sus medicamentos y qué es lo que va a ocurrirle. Debe de entender las explicaciones que se le brindan, recordarlas y poder demostrar cómo se realiza un cuidado sencillo tras haberlo enseñado. La forma de valorar esto es que si le explicamos brevemente un cuidado que obviamente él puede hacer por su propia cuenta y luego le pedimos que lo repita con sus propias palabras o que nos lo demuestre. Preguntamos también qué dudas tiene y si considera que está entendiendo todo lo que nosotros le estamos explicando. Identificamos si es que hay alguna barrera con el idioma, o sea, que nosotros no nos estamos explicando, si hay falta de lectura, confusión, o si es que llega a presentar miedo que le impida que pueda entender en nuestras indicaciones, ¿no? Que ya sea que nosotros estemos hablando de manera muy técnica o que hablamos otro idioma diferente al del paciente, o que la persona no sabe leer o que se confunde. Aquí debemos de como que de tener esa parte empática, chicos. Se considera alterada cuando una persona no comprende indicaciones sencillas tras repetirlas, cuando no pregunta nada a pesar de que se le refuercen las explicaciones, cuando olvida todo de plano de lo que le acabamos de mencionar o cuando existe alguna barrera que impida que se reciba la información necesaria para cuidarse, como lo puede ser el idioma. La forma de clasificar las necesidades de valoración es que una vez que hemos redactado todo este tipo de información, vamos a clasificar cada una en 3 niveles, que son satisfecha cuando los valores están dentro de los normales y la persona lo realiza por sí sola, parcialmente alterada cuando los valores presentan alguna desviación leve o la persona necesita ayuda para realizarlo, y totalmente alterada cuando los valores se encuentran muy desviados o la persona no puede realizar la acción por sí misma en absoluto. Cada necesidad alterada se convierte entonces en un problema que debemos de atender con intervenciones específicas en el plan de cuidado de atención o en la PAE. Posteriormente tenemos patrones funcionales de salud, que aquí vamos a mencionar a Marjorie Gordon, que es lo que les mencionaba yo hace un ratito, chicos. Respecto aquí vamos a hablar un poquito más de Marjorie Gordon. Un segundo marco teórico fundamental es el propuesto por Marjorie Gordon, quien agrupa los datos de la valoración en 11 patrones funcionales. Se denominan patrones porque reflejan hábitos, comportamientos y condiciones que se repiten y que dan cuenta de la salud o la enfermedad de la persona. Su gran ventaja es que en los patrones están interrelacionados. Un cambio en uno suele provocar cambio en los otros, lo que nos ayuda a entender al paciente como un todo y no como partes separadas. Vamos a profundizar un poquito en cada uno de los 11 patrones y qué es lo que valora cada uno de ellos. Primero tenemos el de percepción y manejo de la salud. Aquí se pregunta cómo se califica tu salud habitualmente, qué hace para mantenerse sano, acude a revisiones periódicas, tiene enfermedades crónicas, toma medicamentos de forma continua, sabe su nombre y dosis de los medicamentos, cree que su enfermedad actual se puede prevenir o controlar, y si es que entiende y sigue las indicaciones médicas de enfermería. Posteriormente tenemos las de nutrición y metabolismo.
Aquí debemos de saber su peso, su talla, su tendencia reciente, ingesta habitual de alimentos y líquidos, apetitos, si presenta vómitos o náuseas, si presenta dificultades para tragar o masticar, tipo de dieta que lleva, temperatura corporal, características de la piel y de las mucosas y cicatrización de heridas. Posteriormente tenemos el de eliminación, que es la frecuencia y características de la orina y de las heces, uso de dispositivos como sondas o estoma, dificultad, dolor o incontinencia, hábitos de regulación y nutrición intestinal. La cuarta es actividad y ejercicio, que es la capacidad de moverse, tipo y cantidad de ejercicio habitual, actividades de la vida diaria que puede realizar por sí solo o que requiere de ayuda, dificultad respiratoria o fatiga ante el esfuerzo, uso de ayuda para desplazarse. La quinta es sueño y descanso. Aquí vemos de checar sus horarios y horas habituales, calidad percibida, ayuda de farmacología o de otro tipo de situaciones para poder dormir, alteraciones en el hospital por el dolor, ruido o procedimientos y sensación al despertar. También tenemos el cognitivo y de perceptual. Aquí vamos a medir el nivel de conciencia, orientación, memoria, capacidad de tomar decisiones, comunicación clara, agudeza visual y auditiva, presencia del dolor y cómo es que lo clasifica o cómo es que lo califica. Normalmente eso lo hacemos con la escala EVA, que es la escala del dolor. Autopercepción y autoconcepto. ¿Cómo es que el paciente se ve? ¿Cómo es que se valora a sí mismo? ¿Qué cualidades reconoce? ¿Cómo cree que lo ven los demás? Presencia de ansiedad, tristeza o temor. Cambios en su imagen por la enfermedad o por el tratamiento. Dentro de la octava tenemos relaciones y roles, que es con quien vive, personas significativas que lo pueden llegar a apoyar, rol que desempeña en su familia y en su sociedad, quienes cuidan de él, cuando está quiénes las personas que cuidan de él cuando llega a estar enfermo, si tiene presencia o ausencia de una red de apoyo, si tiene problemas familiares o laborales que pueden llegar a afectar su cuidado. Después tenemos la novena que es sexualidad y reproducción. Aquí debemos de ver su etapa del ciclo vital, antecedentes ginecológicos o urológicos, número de embarazos, número de hijos, cambios relacionados con la edad o la enfermedad que pueden afectar su área, inquietudes que puede llegar a manifestar al respecto. Después tenemos el décimo que es afrontamiento y tolerancia al estrés. Aquí debemos de ver cómo es que reacciona ante los problemas, cómo suele reaccionar y qué es lo que lo hace sentir mejor, quién lo ayuda a resolver dificultades, si ha tenido pérdidas o enfermedades fuertes antes, si ha estado hospitalizado, si este hecho lo llega a sobrepasar o considera que no puede con ello, qué siente si tiene recursos suficientes o si está desamparado. Posteriormente tenemos valores y creencias. Aquí debemos de tomar en cuenta los principios que guían su vida, como la religión y las convicciones, importancia que da a su salud y a su vida, y decisiones sobre sus cuidados, tratamientos, influidas por sus creencias, deseos, y también si tiene deseos sobre la atención espiritual o acompañamiento en su fe. ¿Cómo es que se analizan estos patrones? Valoramos cada uno, buscamos si es que está de manera funcional o si tiene algo alterado. Cuando detectamos algún tipo de alteración, investigamos el por qué está ocurriendo o qué es lo que está pasando y qué relación tiene con los patrones. Por ejemplo, un patrón alterado de la actividad y el ejercicio por ejemplo, debilidad, puede llegar a tener dificultad en el desplazamiento. Por lo tanto, esto va a llevar a nuestro paciente a que le altere el patrón de eliminación al no poder llegar al baño, lo que a su vez le va a generar ansiedad y dependencia a que pueda afectar su patrón de autopercepción. Esta visión es el conjunto de lo que hace el modelo de Gordon, especialmente útil para construir un diagnóstico de enfermeros estandarizados, y en este trabajo vamos a trabajar las taxonomías internacionales como el NANDA.
Posteriormente vamos a tener patrones de respuesta humana ante la hospitalización. Hasta ahora hemos estudiado qué valorar, como por ejemplo las necesidades y los patrones funcionales. Ahora como que vamos a profundizar un poquito más en cómo es que una persona responde ante la enfermedad y la hospitalización, porque sin duda pues cada ser humano reacciona de manera diferente y estas respuestas también deben de ser identificadas y atendidas por la enfermería. Se denominan patrones de respuesta humana a las formas relativamente estables en las que en que las personas relacionan ante los estímulos internos y externos derivados de la hospitalización. Por ejemplo, puede ser el miedo a lo desconocido, la pérdida de la independencia, la separación del entorno habitual, el dolor, la incertidumbre al futuro, el cambio de su rutina. Estas respuestas pueden llegar a ser positivas y de adaptación o negativas y generadoras de sufrimiento y complicaciones. Pues bien, chicos, vamos a describir los principales patrones de respuesta que nosotros podemos llegar a observar en alguna sala cuando un paciente es hospitalizado. Primero tenemos la respuesta de adaptación y afrontamiento. Esta, pues, es la capacidad que tiene un paciente para poder entender lo que está ocurriendo, aceptarlo y colaborar en su recuperación. Se manifiesta de distintas formas, por ejemplo, podemos verlo cuando una persona tiene cooperación, realiza preguntas frecuentes, incluso llega a hacer búsqueda de información, pues nos manifiesta sus dudas de manera tranquila y cumple con las indicaciones que nosotros le damos. Cuando esta respuesta es adecuada, la evolución suele ser como que más rápida y favorable. Cuando es lo contrario, que no tenemos este tipo de actitud de nuestros pacientitos, el paciente suele estar sobrepensando, llega a manifestarse lo que es el estrés, el rechazo al tratamiento, la negación de la enfermedad o la actitud de no poder hacer nada. La enfermería identifica estas formas de relacionarse y refuerza las estrategias sanas de afrontamiento. Escucha, acompaña, informa qué es lo que va a suceder paso a paso y ayuda a encontrar el sentido a lo que ocurre. Después tenemos la respuesta emocional y afectiva. La hospitalización suele desencadenar sentimientos intensos como lo puede llegar a ser el miedo al dolor, a la discapacidad o a la muerte. La ansiedad por el pronóstico puede ser tristeza por la separación de su hogar, a los seres queridos, enojo por llegarse a sentirse vulnerable o incomprendido. En personas adultas mayores es muy frecuente además que la confusión sea nocturna, la desorientación, el temor a convertirse en una carga incluso para su familia. Estas respuestas no deben de ser llegar a consideradas exageradas, pues son respuestas humanas normales ante este tipo de situación, ¿no? Nuestra labor como enfermeros o enfermeras es saberlas reconocer, validarlas, tranquilizar a nuestro pacientito de manera veraz y oportuna y brindar presencia y contención de manera respetuosa. Debemos de hacer como que un acompañamiento afectivo, pues esta es una intervención de enfermería tan importante como la administración de medicamentos. Después tenemos una respuesta relacionada con la independencia y el autocuidado. Al ingresar a un hospital, normalmente este tipo de personas suelen perder el control sobre sus horarios, sobre sus actividades, espacios y decisiones cotidianas. Esto puede llegar a generar dos patrones opuestos. Algunos pacientes luchan por conservar su independencia y se niegan a recibir cualquier tipo de ayuda aunque la necesitan, ¿eh? Y por el otro lado, asumen una actitud de dependencia excesiva, lo cual pues es un poquito malo porque todo el tiempo están dependiendo de nosotros. Dejan de hacer las cosas, si es que pueden realizarlos, o sea, así sea que ellos por su cuenta se puedan levantar. Para ellos dentro de su mentecita es como que no, necesito que alguien me ayude y esperan a que todo se lo resolvamos, lo cual pues puede llegar a retrasar su recuperación. Enfermería debe de fomentar lo que es la autonomía, permitir que decida por sí solo si es que es posible, que participe en su higiene y en su movilidad y en su avance hacia el autocuidado, evitando tanto el abandono
como la sobreprotección. Entonces, ni muy dependientes ni muy autónomos. Posteriormente tenemos la cuarta respuesta ante el entorno y la comunicación. El ambiente hospitalario es sin duda desconocido, ruidoso, con luces encendidas tanto de día como de noche, con olores nuevos, vestimenta extraña, personas que constantemente están entrando y saliendo, por lo que algunas personas pueden llegar a adaptarse de manera rápida, mientras que otras pueden llegar a presentar, se pueden sentir intranquilas, pueden llegar a presentar insomnio, pueden llegar a aislarse, pueden llegar a presentar dificultad para expresar sus necesidades. Normalmente en adultos mayores la alteración ambiental es causa frecuente de que se desorienten o de que lleguen a caerse. La respuesta ante la comunicación también varía. Algunos te preguntan de todo, otros llegan a callar por absoluto temor de que los vayan a regañar o algo, y otros, por el contrario, no comprenden el lenguaje técnico o por limitarse, ¿no? Por lo que enfermería debe de facilitar esta adaptación, debe de presentar el entorno. Debemos de explicarles quién es cada persona. Obviamente, pues no le vamos a estar explicando, bueno, pues aquí tenemos al enfermero Juanito, no, pues a lo mejor, mire, este es el equipo de enfermería, su médico va a ser fulanito de tal, y a lo mejor nada más las personas que lo van a estar viendo. No es necesario estarle presentando a todo el hospital, chicos, de verdad. Debemos de explicarle también, quiénes somos, quiénes lo vamos a tratar. Debemos de hablarles normalmente en un tono pausado y claro, respetar sus descansos en lo mayor posible. Yo sé perfectamente que en ocasiones sí los tenemos que despertar para la toma de signos y demás, pero tratar de respetar en lo más posible, facilitar asimismo la comunicación con su familia. Después tenemos la respuesta cultural, espiritual y social. Cada persona tiene su propia historia, su propia cultura, sus propias creencias y su propia red familiar, por lo que algunos llegan a encontrar como que esta fortaleza en su fe o en sus tradiciones o no sé, se debe de solicitar que lo respeten, ¿no? Algunos creen en Jehová, algunos en Cristo, algunos en Buda, algunos en Alá, todos como que toman bueno, no todos, algunos toman como que esta fuerza en su fe y nosotros debemos de respetar esto. Otros, por el contrario, se sienten solos, sin visitas y sin nadie que los acompañe. Estas respuestas, por lo tanto, pueden llegar a influir de manera directa en la evolución. Quien se siente apoyado y respaldado suele tomar como que de una manera mejor la enfermedad y cumplir de una manera más correcta el tratamiento. Es por ello que valorar y respetar estas dimensiones es parte esencial del cuidado de enfermería. ¿Cómo debemos de valorar estas respuestas? No se encuentran en una lista cerrada. Debemos de descubrir, observar, escuchar de manera atenta. Debemos de preguntar con frecuencia, ¿no? Pues cómo se siente ante lo que está ocurriendo, qué es lo que le preocupa, quién lo está acompañando, si es que podemos llegar a hacer algo para mejorar su situación que esté dentro de nuestras posibilidades, qué es lo que le está dando como que esta fortaleza para enfrentar las cosas. Las respuestas que nosotros vamos obteniendo nos van a permitir diseñar intervenciones que pues van más allá de solo administrar medicamento, brindar información o facilitar visitas, ¿no? Debemos de apoyarlo, no solamente en la cuestión física, sino también en la cuestión emocional, espiritual y religiosa, ¿no? Estas respuestas se van adaptando al modelo de adaptación de Chrysalis Roy. La persona intenta adaptarse a los estímulos que lo rodean y enfermería debe de ayudar a lograr la adaptación saludable y favorecer su bienestar. Pues bien, chicos, esto sería su tercera clase. Nos estaríamos viendo el día martes. Con esto concluimos las dos clases que les tenía yo pendientes. Si tienen dudas o cuestionamientos, pues me mandan mensajito, chicos. Voy a estar al pendiente de sus mensajitos. Y pues espero que el día martes no tengan ninguna duda y en caso de que sí la tengan, no duden en manifestármela ese día para que pues las podamos resolver juntos, ¿de acuerdo, chicos? Pues eso sería todo. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día martes.